Otra noche más aquí con Pablo y hoy con un invitado muy, muy especial porque tenemos con nosotros un abogado, Víctor Pedrajas, que nos va a echar una mano con un tema bastante controvertido, pero muy necesario de tratar, como es la nueva ley trans. Buenas noches a los dos, ¿cómo estáis? Buenas noches, amigos. Bu- Encantado Buenas de noches. debatir con vosotros. A disfrutar de un tema complicado. Exacto, complicado, pero bueno, como he dicho antes, esto hay que tratarlo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hablar, vamos a tocar un poco cómo está afectando esta nueva ley trans, pero Mm. sobre todo lo que es la ley, ¿vale? Vamos a dejar un poco la subjetividad aparte, que cada uno pues, tendrá su opinión, lo verá de un punto de vista diferente, pero queremos centrarnos en esto. ¿Cómo nos está afectando esta ley, ¿vale? Venimos un poco de las turbulencias de la ley animal, de la ley del solo sí es sí, y creemos o estamos viendo que quizás esta nueva ley siga por la misma senda, ¿no? Mm. ¿Qué opinas, Víctor, sobre, así a priori, a grandes rasgos, sobre esta nueva ley trans? ¿Es acertada? ¿Es necesaria? ¿Llega en un buen momento? ¿Oportuno? ¿Se está aprovechando la gente? ¿Cómo lo ves? Y ahora iremos profundizando un poco más. Bueno, Víctor, pues la ley, pues no, en primer lugar, ¿es oportunista? No vamos a decir que es oportunista. La ley, esta iniciativa legal venía en los Ujú. programas de los partidos políticos que nos están gobernando en Vale. este momento. Ujú. Eh, en mi opinión, lo que sí que me parece oportunista es promulgarla ahora, Exacto. unos escasos meses de las De elecciones. las elecciones, Exacto. exacto. Yo, bueno, como jurista y como Ujú. persona, sí que entiendo que es una realidad social, sí que pienso que es una demanda social, sí que entiendo que había que regular determinados aspectos para facilitar a las personas Ujú. eh, su Claro. identidad, la identidad de género que esas personas consideran que tienen, Ujú. eh, pero también pienso que la norma está llena de Tiene, muchos artículos que a efectos exacto. prácticos nos va a dar una. Van Ujú. a tener poca significación porque ya regula, bueno, regula de forma muy amplia la igualdad, ¿no? La Mm. igualdad es un Ujú. derecho fundamental, ya viene recogido en una norma, la norma más importante que tenemos en este país, que es la Constitución del 78. Ujú. Cierto es que los derechos fundamentales tienen que desarrollarse en otras leyes, pero sí que, en mi humilde opinión y como jurista, sí que me parece algo redundante en esa materia, en materia de la igualdad. No me parecía necesario que nos recordaran a los ciudadanos que tenemos que tratar de Exacto. forma igual y no discriminar Ujú. a estas Exacto. personas o a cualquier otra, Sí, ¿no? sí. Por poneros un ejemplo, tenemos una cantidad de extranjeros, ¿verdad?, viviendo en este país desde hace unos cuantos años que todos sabemos que tenemos que tratarlos de forma Ujú. igualitaria, que Totalmente. todos conocemos y rechazamos las ideas xenófobas. No necesitamos ninguna ley Exacto. que nos recuerde eso. Es una Mm. cuestión de Eso es, concienciación social, más que, eso más es. que otra Entonces, cosa. lo que estamos viendo es un poco eso, ¿no? Ya tenemos representado en la Constitución y en uno de sus puntos más importantes la igualdad entre todos y la no discriminación, ¿no? Por sexo, por raza, por religión, todos estos campos. Ya todos de primeras, ya nacemos y nos hemos educado, al menos estas generaciones que estamos tratando aquí, con la igualdad entre todos. Ujú. Otra cosa ya es la educación o cómo te haya tratado la vida un poco para enfocarte hacia el aprecio a tu prójimo, hacia el desprecio, o que tú Exacto. subjetivamente, pues mira, puedes tener más afecto, más afinidad o más desprecio por alguno de ellos, ¿no? Ujú. Entonces, dicho esto, que ya teníamos esta igualdad, se crea la ley, ¿vale? Una ley que, como bien dice Víctor, ya estaba, bueno, se tenía que realizar, ¿no? Porque venían programas electorales y ya venía sonando como bastante fuerte por, sobre todo, un partido político que ahora mismo está en el gobierno. Entonces, era un secreto a voces que iba a acabar promulgándose. Una vez hecha la ley, lo que debatíamos. ¿Necesario desde el punto de vista igualitario? Quizás no, porque esto ya estaba reflejado en nuestras leyes. Desde el punto de vista de pues querer un poco más alzar la voz sobre los derechos de Mm. LGTBIQ+, ahora mismo, sí.
te puede servir de altavoz o de megáfono, ¿no? Digamos. Totalmente. Pero ¿qué nos hemos encontrado? Que para esto me parece espectacular que esté Víctor aquí con nosotros. Que una vez hecha la ley, pues la gente le está encontrando algunas lagunas en ella, ¿no? Algunas lagunas muy importantes. Las más sonadas quizás sean el cambio de género gratuito para llevar a cabo ciertas ventajas que ahora mismo, pues en el posmodernismo que estamos viviendo, tiene la mujer sobre el hombre a la hora de pues, o algunas ayudas o algún puesto en el, Ujú, bueno, en el mercado laboral, ¿no? Algún puesto en trabajos que tienes que rellenar estos cupos, ¿no? ujú. Entonces, así, Víctor, ¿cuál es una de estas lagunas que quizás más te ha llamado la atención, que pueda ser un poco más interpretable desde el punto de vista de la justicia? Yo veo dos cuestiones peliagudas en esta norma que, como todas las normas, toda norma tiene que echar a andar, especialmente, ¿no? Y ver el impacto en la sociedad que tiene esa norma, ¿verdad? Ver cómo se interpreta por los poderes públicos, especialmente por los jueces, que son los que tienen la potestad suprema de interpretar las normas, pero también por otros entes administrativos. Veo dos cuestiones importantes y peliagudas que están relacionadas. La primera es la falta de mecanismos de control a la hora de formarse la voluntad de cambiar de identidad de género. La norma establece que una persona de 14 años, que una persona mayor de 16 años puede ir al registro civil sola por su propia voluntad y cambiarse el género. Una persona de 16 años, a menos que esté emancipada, y para emanciparte tienes que tener independencia económica y el consentimiento de tus padres para emanciparte, tienes que tener esas dos cosas. Eh, una persona de 16 años, aún no estando emancipada, no puede independizarse, no puede votar, no puede firmar un contrato, pero puede cambiar el género. No digo que no pueda hacerlo, claro que sí, pero mecanismos de control. Exacto. Estudio, Sí. evaluación por los profesionales oportunos. Está. Una persona de entre 14 y 16 años puede ir asistida por sus padres. Ujú. No, Porque porque los padres se niegan, puede ir al defensor judicial, a que le autorice el Exacto. defensor judicial, que es el fiscal. Exacto. Es que esto es un Bueno, poco lo que hablamos de sentido común, ¿no? Es un poco contradictorio que necesites la mayoría de edad para cualquier cosa en esta vida. Y ahora estén saliendo leyes que a lo mejor te dejan un poco la duda de dónde está esa mayoría y dónde está esta edad donde te permita tener más juicio para tomar cierta decisión. Porque hay quizás algunas operaciones o algunos procesos, no solo ya en el registro civil, pues que son irreversibles, ¿no? Entonces, como bien dices, una persona con 16 años ya puede acudir de primera mano al registro civil, ¿no? sí, A cambiarse de nombre y de sexo. tal cual, Tal cual. efectivamente. Otra de las relacionada Ujú. con esta puntualización de la falta Sí. de control. Bueno, una de las consecuencias de esta norma, ¿cuál es? Bueno, pues ahí ya tenemos casos denunciados por funcionarios de prisiones que ya unos cuantos presidiarios han decidido cambiarse el género. ¿Con qué fin? Ir al módulo de las mujeres. ¿Con qué fin quieren ir al módulo de las mujeres? Porque se sienten mujeres. Es una afirmación quizá demasiado apresurada la mía y demasiado atrevida. Pero, bueno, oye, pues una persona, un hombre que ya de una edad, de cierta edad, bueno, y además realmente tiene fines Claro. reales o tiene motivaciones reales, honestas, para cambiar de género. O evidentemente la situación en prisión. Pues bueno, pues de esto estamos hablando. Mecanismos de control, la falta de mecanismos de control. Se puede Exacto. facilitar el acceso a las personas que tengan estas necesidades de muchas maneras, ¿no? Y no es Exacto. incompatible con cierto control, nada más. ¿Y Con esto cierto cómo control. se podría aplicar alguna reforma de la ley que permitiera tener un poco más de control? Pues Víctor, si cambia el gobierno, no te quepa la menor duda. Si cambia la mayoría del Congreso, estoy convencido de que, Sí. de que esa Pero ley hoy por se hoy, reformará. Y además, sí, bueno, evidentemente esta ley, mirad, los primeros, vamos, el 60% de la norma te habla de medidas a adoptar por los poderes públicos, medidas en el ámbito de la salud. Hablemos claro, los poderes públicos cambian, o el gobierno de los poderes públicos cambia cada 4 años.
Entonces, Exacto. oye, la ley está muy bien, pero luego se tiene que aplicar. Entonces, Exacto. estos mandatos a largo plazo, pues ya veremos. Ujú. A partir Exacto. de ahí, claro, se puede modificar cualquier cosa. Como toda norma tiene que echar a andar, pues imagino que en cuanto empiecen a detectarse situaciones injustas o situaciones no deseadas por la norma, pues la norma se irá cambiando, matizando. Exacto, porque ahí es el punto que yo quería tocar. Estamos viendo las 3 leyes que hemos mencionado antes, ¿no? Que han salido pues, en un periodo de meses. Hemos visto que cada una, quizás la ley animal no tanto, no ha sido tan sonada, pero la del sí es sí y la ley trans, pues ha habido pues unas repercusiones un poco más graves, ¿no? A la sociedad. Ujú. Viendo esto, ¿cuánto tardaría en haber una reforma? Si imagínate que ahora pasa cualquier cosa en el gobierno y dicen, oye, nos le estamos dando cuenta, nos bajamos del burro. Hay fallos, vamos a corregirlo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Y si estos fallos que ya han habido, como tú dices, por ejemplo, que es conocido por todos, que ya hay gente que quiere cambiarse de módulo de hombre a mujer en las cárceles, Ujú. ¿irreversible? Es una buena pregunta. Veo difícil que se puedan revertir esos cambios de género de las personas. Quiero decir, claro, es que al final, por principios de seguridad jurídica, ¿eh? Ujú, O sea, tú no puedes. Es muy difícil borrar los efectos de una norma. Es muy Ujú. difícil. Porque el impacto social, entonces, claro. quizá la solución Ujú, para el problema que tú planteas, que está muy bien planteado y se va a dar, estoy convencido de que se va a dar. ujú, Quizá ahí, pues lo que se obligará a los poderes penitenciarios será establecer módulos especiales en las cárceles para los trans, exacto. trans. Exacto. Es posible. Que ya ha Pero una pasado. persona que se le haya permitido cambiar de género Sí. y por ende cambiar de módulo, etcétera, Ujú, volverlo, o sea, que al tiempo se le diga a esa persona, no, mira, tú ahora eres mujer, pero no vas a volver a ser hombre. Porque la ley que te valió para cambiar tu género estaba mal hecha, por lo tanto, lo que has hecho no está permitido. Eso es imposible. Eso es imposible exacto. y desde luego sería el caos. Eso no es propio de un Estado de Derecho. Lo normal es que una norma, aunque Ujú, esté mal hecha, pero os pongo un ejemplo rápido. sí. En la Comunidad Valenciana, hace años, aquí en esta comunidad te casas Ujú, y te casas en gananciales, ¿no? Te casas, bueno, gananciales significa que todo lo que ganas tú y tu pareja es de los dos. Entonces, Ujú. lo que compréis, gracias a lo que ganáis, es de los dos. Sí. Da ujú, igual que uno gane más, que otro gane menos. Eh, Salió una norma en la Comunidad Valenciana Ujú. diciendo, la propia Comunidad Valenciana estableció una norma diciendo, no, ahora el que se case aquí en esta región se casará en separación de bienes, no se casará en gananciales. Sí. Esta norma, a los 8 años, el Constitucional la anuló, Ya. porque nuestra comunidad autónoma no tiene competencias para legislar en esa materia. Por eso la anuló, ¿eh? No porque le pareciera mal el cambio de un sí. régimen económico matrimonial a otro. Pero el tribunal que nos dijo, pero bueno, ojo, todos los que se han casado al amparo de esta norma, esa norma sigue desplegando efectos frente a estas personas. Es Ujú. decir, el que se case de ahora en adelante se casará bajo la norma antigua, pero todos los que se han casado estos 8 años, porque claro, o sea, no os podéis ni imaginar el infierno que hubiera supuesto, ¿sabes? Que muchas personas Volver han otra tomado vez. decisiones Totalmente. durante esos años, en los divorcios, por ejemplo, bueno, Ujú. entonces, por eso es un ejemplo. Por eso lo normal es que la norma, los efectos que ha desplegado esa norma durante el tiempo que la norma está vigente, se mantengan, a menos que sean contrarios al orden público, bueno, Ujú, que Ya. sean efectos muy graves. Y esta norma, ¿cómo se irá cambiando? Como casi todas, por la alarma social. En el momento que se vayan denunciando situaciones injustas, que los medios se Ya. impliquen y tomen ujú. partido, etcétera, pero también dependerá mucho del resultado de las elecciones. Claro. Mm. Ya. Sí, totalmente. Y también, yo no sé hasta qué punto está claro que el gobierno de coalición tiene que ceder entre ambos de esto lo puede sacar, esto no. Pero tal como está la sociedad y ahora mismo que ha sido un boom y le está cayendo por todos lados este gobierno por la aplicación de la ley, no sabría decirte si no hacerla, no reformarla, ¿vale? Pero meter la posibilidad de la vamos a reformar. Porque yo creo que ahora mismo esto le está haciendo perder más votos de lo que le está haciendo ganar. Porque quería poneros un ejemplo que ya, por ejemplo, en las Olimpiadas, no, es el Comité Olímpico, si no me equivoco, que ya ha prohibido o quiere prohibir competir a los trans, Ujú. que pasen de género masculino al femenino por la diferencia que hay. Porque Si no era realmente, inmenso.
es que la diferencia es abismal en cualquier deporte. Físicamente, Evidentemente. físicamente Evidentemente. es como hemos hablado muchas veces, la raza negra sobre la blanca, en el físico, nosotros no tenemos nada que hacer. Lo mismo está pasando con los hombres y las mujeres. Entonces, ya ha habido un comité que ha dicho, esto no puede seguir así. Y van a haber más detrás. ¿Vale? Quieres ayudar a la mujer, tu política es ayudar a la mujer, y con esta ley sin quererlo, la estás perjudicando. Entonces, la gente tampoco es tonta. Y esto yo creo que está haciendo más daño que está beneficiando a este gobierno en cuanto, a lo mediático, ¿no? En los medios de comunicación. Ujú. Yo creo que más pronto que tarde, por eso quería preguntártelo, tiene que haber un cambio. Lo que no sabía es si se podía hacer, tiene que haber un límite de tiempo, o un mínimo de tiempo. O sea, que podría sacar una ley y a las 2 semanas, reformarla, ¿no? Se podría hacer legalmente. Perfectamente. Bueno, la ley tiene una tramitación, tiene que tener una entrada la tramitación completa, honestamente, la desconozco, pero sí que habría que respetar los tiempos administrativos de tramitación de la norma, redacción de la misma. La norma se va al Senado, se va al Congreso, Sí. se va a determinados consejos consultivos Ujú. para recabar informes, pero sí, vamos, si no en 2 semanas, en 4 o en 6. ¿Entiéndeme? Sí, se Claro. podría modificar esta norma. Mirar lo que ha pasado con la del CSI, por Ujú. ejemplo, que Ujú. ya el PSOE ya ha lanzado una reforma. Ahí está, a eso me refería. O Cuando sea, has visto y que que han tardado 3 eso 4 eso es, meses, ¿no? eso es. Una vez que ha explotado en la cara, ya han visto que esto no le estaba bueno, que le venía más de espaldas que de frente, han recogido un poco de cable, ¿no? Como se suele decir. Y una de las cosas que también quería preguntar, porque a mí personalmente es la que más fuerte me parece, es la que incluso menores de 12 años tengan la posibilidad de ir frente a un juez y solicitar un cambio de género, ¿vale? O sea, de 12 entre 12 a 14, a mayor de 12. Exacto. Mm. Sí, Me bueno, resulta, me el resulta artículo doloroso. es una locura. Si es que yo, por ejemplo, el artículo 43, el que habla de la legitimación, pues de lo de que mayores de 16 años podrán solicitar por sí mismos al registro civil la rectificación de la, ¿sabes? De la mención registral Ujú, relativa al sexo. Antes de seguir un poco, yo quería preguntaros vuestra opinión. Si, ujú. ¿qué opináis? ¿Qué opináis? O sea, quiero decir, con una persona con 16 años tiene el juicio Sí. suficiente como para decidir poder cambiarse de sexo. Yo tengo bastante claro que depende mucho de la persona, pero no creo que nadie con 16 años tenga la misma madurez mental con 16 que con 30. Te hago otra pregunta. ¿Tú alguna vez Sí. con 16 Evidentemente. años has pensado una cosa y a los 5, 10 años has pensado otra totalmente distinta? Creo que ahora mismo pienso totalmente opuesto a lo que pensaba con 16 años. Yo es que Esto personalmente también, en muchas cosas que para mí ahora son muy importantes, con ujú, 16 años, la verdad es que no tenía ni idea exacto. de absolutamente nada. Claro, que también te digo que ojalá, hubiera gente o haya gente con 16, las decisiones que tome Sí, sean sí, las que que claro, le claro. guíen y la que no se arrepienta. Pero yo creo que el porcentaje de ese tipo de personas tiene que ser bajísimo. O sea, todavía estamos en una edad, ya no solo por la mente, sino estás en una edad, estás en un instituto, estás rodeado de adolescentes, ¿vale? Lo que ves a tu alrededor, lo que te influye a tu alrededor, aunque tú seas muy maduro, va a influirte negativamente, eh, no sé si me explico, Sí, en o cuanto al te futuro, puede porque afectar. no estás viendo la vida real, estás viendo un grupo de niños en el colegio, que es lo que éramos todo con 16 años. Entonces, que haya gente que tome este tipo de decisiones, pues un cambio de sexo, y lo más fuerte que no hemos tocado todavía es el tema de la hormonación, y le salga bien, me alegro mucho. Sí, sí, yo también, por Me supuesto. alegro, No me sé. alegro mucho. El Mm. problema, que con 16 años, un 90 y tanto por ciento de la población toma decisiones equivocadas en su vida o ha tomado cualquier tipo de decisión. Tomar una Mm. decisión tan sumamente importante que va a marcar tu vida con esta edad, a mí me parece peligroso. Muy peligroso. Lo mismo te diría de llevar un coche, lo mismo te puedo decir de tatuarse, que yo tampoco lo veo lógico que te puedas tatuar el cuerpo con esa edad, porque no estás en tus plenas facultades. O Sin hacerte límites de operaciones edad. estéticas, por Exacto, o ejemplo. hacer También, lo también. mismo es. Lo mismo es. Cambiarte tu cuerpo de esta forma, con esa edad, a mí me parece que es un peligro. Y no estoy diciendo que la ley sea peligrosa, pero la ley abre la puerta
a que exista este tipo de peligros. Porque, aquí que me corrija Víctor o tú, Pablo, que también estás bastante informado. Ahora mismo, con esta ley, una vez que tú decides o tú dices que estás en el cuerpo equivocado, o sea, que tú realmente eres el sexo opuesto, ya nadie puede contradecirte. ¿Vale? Una vez que tú lo digas, ya no hay nadie que te pueda aconsejar, oye, mira, es que igual estás equivocado. No, no, no. Ya tiras para adelante. Si con esta edad tomas una decisión puntual en un momento malo de tu vida, que lo hemos tenido todos y todos hemos tomado las decisiones, y tiras para adelante con este proceso hormonal, ya no te digo el tema de cambiar incluso de genitales, ¿vale? De la operación, mastectomía, y me parecen bastante graves. Yo quiero preguntaros aquí, ¿creéis que hay que esto también podría ser aplicable a 18 años? Que es la mayoría de edad en España, ¿o lo llevaríais incluso a más edad? Contesta tú, Víctor, si quieres primero. De esto yo, a ver, bueno, a la pregunta que planteabas, Pablo, ¿crees que con 16 años yo como buen abogado no me mojo? Depende. Depende de la madurez de la persona. Sí. Pero yo os digo mis convicciones, mis opiniones. Yo creo que el trans nace. Algo he leído, hay estudios que dicen, algún que otro estudio dice que no, niega el carácter innato de esta identidad de género. Pero lo cierto es que la mayoría de la comunidad científica, a día de hoy, ya veremos lo que nos depara el futuro, pero a día de hoy, bueno, yo tengo hijos y cada vez veo más niños trans. Pero que Mis hijas ves juegan en equipos niños de fútbol y os puedo asegurar que hay unos cuantos niños de 8 a 12 años, la franja de edad donde juegan mis hijas, son trans. Vale, una Es decir, pregunta. amigos, no lo neguemos, es una realidad. Sí, sí, pero por Entonces, ejemplo... para mí no es tanto cuestión de edad, sino de control. Sí. Y ya termino. Sí. Yo en eso te apoyo, pero por ejemplo, hablando de niños, tengo constancia, yo no tengo hijos, pero conozco a mucha gente que los tiene, y un tema del que se habla mucho, por ejemplo, a día de hoy, es el tema del género binario o distintos tipos de género. No sé, hay más que ahora mismo no me acuerdo, pero la verdad es que yo, con la edad que tengo y experiencia, sigo sin entenderlos. O sea, todavía no sé qué son, no sé de dónde nacen, no sé por qué se habla de eso. No sé qué sienten. No sé si conocéis a alguien que sepa o que se sienta algo así. No. Porque... No conozco, pero yo No creo he que tenido. esto no ha tocado nuestra generación. No. Y Yo a creo mí, que a mí no hemos personalmente me crecido sorprende, con sí. ello. No hemos crecido con ello. Mm. Que volvemos a lo mismo. Que yo creo que es la pregunta crucial. Todos estos géneros, tanto transexuales como binarios, no binarios, los incel, los cis, estos que están saliendo ahora. ¿Todos esos son géneros? Es una pregunta fundamental que tengo. No, yo creo que O es... orientaciones, yo no Exacto, lo sé tampoco. exacto, Orientaciones sexuales o... Voy a buscarlo exacto. mientras tanto aquí. Simplemente por curiosidad. Ve mirándolo. Pero a lo que iba con esto, ¿no? Todos estos géneros se supone por el artículo de la Constitución, como hemos dicho al principio, que no debería haber discriminación, ¿vale? Entonces, ¿era necesaria la ley trans en este sentido? ¿O la ley trans quizás ha sido para ayudar en otros aspectos? Sí, es una ley electoralmente vendible. Sí, estoy de acuerdo. Ya. Es una cuestión de respeto, si es que lo habéis explicado bien. Es una cuestión de respeto al final, ¿no? Y lo que quieren las personas es el respeto, en la ausencia de rechazo, entre otras cosas, ¿no? En el trato. Al final, hay una máxima, que no hay ninguna ley, pero es una máxima. Nunca Eso es. le hagas a nadie lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Totalmente, sí. Y Que mi bajo esa pregunta iba... máxima, Eso es. Mi pregunta iba a derivar en otra. Que no entiendo, porque aquí ya es donde vamos hacia la sociedad hacia dónde vamos, ¿no? Porque esto lo deciden unos políticos que han sido votados electoralmente, ya sabíamos, quizás en una parte más en la de Podemos más clara, por dónde iban a ir los tiros, ¿vale? Por dónde, o qué colectivos
sobre qué colectivo se construía ese partido también. El de PSOE igual no, porque ha habido ahí más juego de cartas. Pero ¿por qué en la sociedad, que se supone que venimos de esta Constitución tan importante, con un artículo tan sumamente importante como es el respeto y la no discriminación sobre ningún colectivo, absolutamente ninguno, ¿por qué se tienen que centrar ahora mismo en desgranar qué somos cada uno sexualmente? ¿Por qué, como sociedad, no normalizamos de una vez? Te voy a tratar igual, seas quien seas. No me pongas ninguna etiqueta, no me importa. Porque parece que ahora mismo, como dice Pablo, hay un montón de géneros. ¿Pero por qué ha sacado un montón de géneros? Porque la gente está empezando a... no sé cómo decirlo, no quiero decir llamar la atención, pero sentirse igual más importante diciendo, no, es que yo soy no binario, o yo soy cis, o yo soy incel. Sí. Mira, te mereces el mismo respeto siendo hetero, siendo bi, siendo trans. ¿Por qué no nos centramos en que de verdad todos los españoles merecemos el mismo respeto y el mismo trato? ¿Por qué ahora surge este movimiento de no, es que yo soy, es que como tú eres un privilegiado porque eres un chico hetero, pues es que tú no me entiendes? Hombre, pero es que ¿por qué hemos derivado en esto? Es lo que yo no entiendo, y creo que a raíz de esto ha salido esta ley, y a raíz de estas leyes que se hacen tan rápido y queriendo contentar pues quizás a un colectivo muy duro, como sabemos que es el LGTBI+, quizás es duro por todo lo que ha llevado detrás, que se han llevado muchísimos palos, ¿vale? Pero creas esta ley ahora que para mí discrimina más todavía, ¿vale? Que quieren hacerlo una discriminación positiva, ¿no? De beneficiar, pero sigue discriminando porque no estás poniéndome a la altura. Ya estás diciendo a empresas que tienes que contratar o tienes que dar una educación en el colegio hacia este colectivo. ¿Para qué? ¿No sería más sencillo? Contrata a quien tú quieras, a quien tú creas que es mejor para este trabajo y educa con los valores de todos somos iguales. ¿En qué momento? Esa es la auténtica igualdad, ¿verdad? Eso Exacto. es. ¿En qué momento nos hemos ido? ¿En qué momento hemos pasado de tener que estar hablando de que todos absolutamente somos iguales a que Pablo tenga que buscar ahora las diferentes sexualidades que existen? ¿En qué momento? Sí, bueno, voy a hacer un, un inciso porque ya he descubierto qué es el género no binario y qué es el cisgénero. El cisgénero es una palabra que se utiliza para describir a una persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son el mismo. Exacto. O sea, nosotros tres somos cisgénero. Somos cis. ¿Vale? Exacto. Y el antónimo a cisgénero Cisgénero. es transgénero. ¿Vale? Cosa que no tenía clara. Y luego el género no binario son aquellas personas que no se sienten identificadas o que no les gusta identificarse con la binariedad de la clasificación entre las personas según su género. Es decir, que no le gustan ni que les... no que les llamen, sino que no le gusta que discriminen a las personas entre hombres y mujeres, que somos todos personas. ¿Me entendéis? Un poco el objeto de... Sí, total. Que no se encasillen en ningún género. Exacto. ¿no? Que Exacto. están por encima del... Exacto. Bueno, no es del todo descabellado. Pero es que ¿no creéis que está todo relacionado, macho? ¿Y eso se lo tienen que enseñar a los críos en el cole? Esa es otra pregunta. ¿O no será más útil enseñar a los críos en el cole? Exacto. No importa. O sea, somos todos iguales. Tienes una persona enfrente, es lo que te tiene que importar, una persona. Es que, vamos, Es la educación que yo creo que hemos recibido nosotros tres. Porque los heteros no nos dedicamos, no vamos Exacto. por la calle, ¿verdad? Diciéndole bueno, que soy hetero, que lo sepas, o sea, son aspectos o elementos de las personas que no importan. Entonces yo prefiero... Da mucha pena que yo creo que también que tengamos un abogado aquí nos viene de perlas. Da mucha pena que este mensaje político tan radical, que para mí es muy radical porque nos está polarizando absolutamente a todos, que tengamos que estar hablando de esto. Sí. Porque es un tema que está en la calle, en cualquier edad, en cualquier generación ahora mismo, que se haya trasladado a la justicia. Porque tú, como abogado, Víctor, que tienes que enfrentarte a este tipo de leyes mal elaboradas, con lagunas, cada vez que sale una ley así, y sobre todo las que están saliendo últimamente, ¿tú qué piensas? Vas a tener, por una parte, más trabajo, me imagino, pero por otro, mucho más calentamiento de cabeza, ¿no? Porque lo que tiene que ser obvio ya no es obvio. Ya empezamos un poco a jugar. Lo que más miedo nos da a los
a los abogados es enfrentarnos a una norma nueva. ¿Por qué? Porque no ha sido interpretada. Exacto. Ostras, y ahí cabe todo, macho. Y ahí vale todo. Entonces, bueno, al final, todas las normas tienen aspectos interpretables y para esto, bueno, pues para eso tenemos principalmente a los jueces, ¿no? Entonces, bueno, pues enfrentarnos a este tipo de normas, pues también, pues mira, una norma de este tipo está enfocada más a los poderes públicos. Hay obligaciones para empresas, para grandes colectivos, pues también dependerá del uso de la norma que le den los poderes públicos. Por ejemplo, los problemas que aventuro en base a esta norma no son problemas entre particulares, entre un ciudadano y otro, son problemas del ciudadano hacia los poderes públicos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, una sanción que pueda recibir una empresa porque no ha cumplido correctamente con el protocolo de integración claro, Sí. pues enfrentarse a esa sanción, por ejemplo, ¿no? A esa infracción, pues como la norma está por interpretar y es la que es, pues no estará exento de dificultades. Además, entonces, ¿cómo nos enfrentamos los abogados a este tipo de normas? Con mucho estrés, con mucho estrés. Tanto, Sí, sí. y esperando con mucho deseo, bueno, que los que se han preparado para esto las interpreten, ¿no? En definitiva. Claro, porque tú hablabas al principio sobre que igual esta ley necesitaba algunos mecanismos de control o para frenar estas lagunas, ¿no? Un mecanismo de control, Me ¿vale? refiero a lo que es el trámite de cambio de género Eso en Eso el es. registro. A ver, por ejemplo, comentabas el ejemplo de un niño de 12 años. Ujú. Puede ir a un juez y pedirle, ¿qué creéis que va a hacer el juez? Ponernos en la piel del juez. Exacto, no, Bueno, sí. Ahí el nos juez no se ponemos. va a limitar a escuchar al niño. Ah, pues sí. Ay, Pues a mí me parece un chiquito bastante inteligente. A ver qué nota le ha sacado. Mira, todos sobresalientes. Este chico tiene criterio. Ya, Le voy claro. a autorizar cambiarse el género. El Exacto. juez lo que va a hacer es pedir informes. Exacto. A los que saben, Exacto. informes, evalúen a la persona que tiene enfrente, que le ha pedido una cosa que no es ninguna tontería, y que tiene que tomar una decisión. Exacto. Y tiene que fundamentar esa decisión. Porque las decisiones de los Y jueces ahora se tienen que motivar. te voy a poner la puntillita, Víctor. Y si ahora con esta ley, que es lo que ha pasado, está prohibido que un psicólogo o un psiquiatra te haga un informe. No es que esté prohibido, es que no es necesario. Exacto. O sea, no es necesario Exacto. No hay control. Porque si es tienes subjetivo. 14 años o más. No es necesario si tienes 14 años o más. Peligros que encierran los que comentábamos, los de los, bueno, pues situaciones caprichosas, ¿no? O peticiones caprichosas, o con fines espurios, ¿verdad? No con fines, no con los fines que la ley contempla, ¿no? Por ejemplo, Exacto, sí, el tema sí. de los judicial. Por ejemplo. Entonces, mecanismos de control, en definitiva, mecanismos de control. Si yo estoy en contra, al igual que vosotros, si en esencia, por mucho que nos quieran polarizar, ¿no creéis que Totalmente. todos en esencia tenemos los mismos parámetros, bueno, sociales, ¿no? Sociales, sí, sí. Y conductuales, y los mismos valores morales, ¿no? Todos Exacto. tenemos respeto y demás. No necesitábamos que nos enseñaran a respetar a un colectivo determinado, a mi entender. Eso es. Exacto. A mi Yo entender. creo, en ese sentido ya estábamos evolucionando. Yo sentía que ya estábamos evolucionando. No, al menos yo ahora mismo, porque tengo 30 años, igual no he vivido varias generaciones. Pero yo creo que del colectivo LGTBI nosotros, yo al menos en mi puesto de trabajo, tengo bastantes compañeros, tengo amigos, no ha habido ningún problema. Y claro, es lo que hablamos. Era necesaria esta ley que para mí ayuda más a polarizar porque discrimina más, ¿vale? Todavía. Ya hay personas del colectivo trabajando sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Cómo veis? Porque aquí sí que os quiero preguntar a los dos. ¿Es necesaria la discriminación positiva? En este caso, como también se impone ahora mismo. ¿O hace quizás más daño a la hora de discriminar? No solo positivamente, sino que ya no nos pone como iguales. Ya te está separando esta ley. ¿Lo veis necesario? No. Rotundamente no. La evolución Ujú. nos obliga a no hablar de discriminación positiva ni de negativa, sino hablar de ausencia de discriminación. Punto. Exacto. Todos somos iguales. No hay que favorecer. O sea, estos contrapesos
sociales Eso en los es. que nos quieren convencer. Claro, porque yo no llego tampoco a aceptar la palabra, aceptar, no, a entender la palabra, la frase discriminación positiva. Estás discriminando. O sea, no hay ninguna discriminación, Como, a mi punto de vista, que como sea eres un positiva. colectivo vulnerable, te lo voy a poner más fácil que a Claro, otro pero es un colectivo. colectivo vulnerable, es lo que voy. Y perdona por la expresión, no es un colectivo discapacitado. No. Tiene exactamente los mismos derechos desde hace tiempo y el mismo poder de hacer las cosas que tenemos cualquiera de nosotros. Ujú. Es una persona que para el mundo laboral es tan apta como cualquier otra. Y otra cosa que aquí es quizás también uno de los peligros, es que llegue la moda o que sea aceptado socialmente el rellenar cupos con personas de este colectivo, ¿vale? Porque volvemos a la subjetividad. Cuando una empresa despide a una persona, la despide porque no realiza bien su trabajo, no hay ningún problema. Pero si una persona de este colectivo no realiza bien su trabajo y se le despide, yo no querría ser ese empresario. ¿Cómo demuestras eso, Víctor? Yo ahora soy una persona que no cumplo, soy del colectivo, no hago bien mi trabajo. Se me despide y te denuncio. Denuncio al empresario. ¿Cómo demuestra el empresario? Ahora mismo estaría atado vamos, estaría Bueno, entre la espada y la pared. claro, al caso que tú planteas, partimos de la premisa de que el despido disciplinario no es fácil. Hay que demostrarlo. Claro. Entonces, tú estás aplicándole al trabajador el mayor castigo que le puedes aplicar, Ujú. ¿verdad? Que es venderme la gracia, la muerte como trabajador, ¿no? Lo echas de la Sí. empresa. Entonces, si lo despides disciplinariamente es porque el trabajador ha cometido una irregularidad grave, una falta grave. Ha llegado tarde muchas veces, ausente justificadamente, trato mal a los compañeros, el propio jefe, ha robado, en fin, ha cometido una falta. Todos los convenios laborales, incluso el estatuto, bueno, ya regula lo que ya establece qué causas, ¿no? Claro. Disciplinarias conllevan el despido. Entonces, a partir de ahí, al empresario le da lo mismo. Es decir, el empresario que despide disciplinariamente a un trabajador, evidentemente, tiene unas razones para despedirlo que están relacionadas con su empresa, porque ese trabajador está afectando la marcha normal de su empresa. Bueno, tiene que adoptar el despido y cumplir unas formalidades y unas garantías para ese trabajador, con independencia de su género, etcétera. Un empresario que tenga que despedir disciplinariamente a un trans, una persona que pertenezca a uno de estos colectivos, pues tendrá que aplicar las mismas reglas. Si la persona despedida considera que ha sido despedida Ujú. por su condición sexual o de género, Sí. lo tiene que demostrar. Lo tiene que demostrar. Sí. Porque pero- ya sería de locos que el Ujú. empresario tenga que demostrar que no ha tenido en cuenta razones. O sea, el empresario no puede demostrar lo indemostrable. Eso lo llamamos en derecho prueba diabólica. Yo no puedo demostrar cosas, por ejemplo, hechos negativos. Yo no puedo demostrar que no he despedido a esa persona o sea, he despedido a esa persona por razones Sí. o sea, no he dejado de despedirla, perdón, Ujú. por cuestiones de género. ¿Sabes? ¿No? La causa del despido es la que es. Claro. Y te Tiene hago que ver con el eh, trabajo. en El este empresario no posicionamiento puede. de tu palabra contra la mía, ahora mismo, tal como está la sociedad, ¿crees que se decantaría para un lado la balanza más que para otro? Es que ahí nos vamos a otro principio del derecho laboral que ya existe desde hace muchísimos años. Indubio pro operario. En caso de duda, el juez resuelve a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque considera al trabajador la parte más débil, por independencia del género, del Ujú. sexo, Claro, las claro. orientaciones sexuales, etc. Pero ese empresario se le considera la parte fuerte en todos los aspectos, el económico también, claro, y se le presumen más posibilidades de probar lo que tenga que probar. Al final también el Entonces, empresario hace la decisión que no tiene que consensuar con nadie. Si el empresario decide despedir a alguien, tiene que cumplir unas formalidades y tiene que cumplir unas causas legales de despido, que me parece bien, que mínimo protección. Ahora, que esto nos va a llevar a situaciones injustas, sí, seguramente, como casi todas las normas, cuidado. Eso pasa, ¿eh? Eso no hay norma perfecta, ¿eh?
Y No, el ser humano lleva totalmente. legislando miles de años, ¿eh? Y Totalmente. no hay norma Sí, perfecta. sí. Eso, Hemos hablado de esta porque es Vox Populi ahora mismo y está en boca de sí. todos, pero hay muchísimas leyes que también tendrán este tipo de problemas y este tipo de laguna. A mí, yo te hacía la pregunta porque ya veo peligro entre comillas, entenderme, de que, como bien dices, si un juicio de tu palabra contra la mía, que tiene que ver mucho, ahí tiene que haber mucho detrás, ¿vale? Pero si el juez determina que el caso va a favor del más débil, que sería el trabajador, el empresario no solo tendría que volver a contratar, sino que tendría que pagar una indemnización Sí, por daño porque, moral, sí. por Bueno, daño tendría que moral. pagarle salarios. El despido en ese caso el despido se declararía nulo porque afecta a un derecho Ujú. fundamental, se declara Sí. nulo. La consecuencia para el empresario es que tiene obligación de readmitir a ese trabajador, de pagarle salarios como si hubiera trabajado desde la fecha del despido hasta la fecha Ujú. de la readmisión. Y también la ley contempla, y cada vez son más los tribunales que están dando una indemnización por daño moral. Claro, Por pero daño esto moral. se lo juntaré también por Sí. discriminación, Sí, ¿vale? Entonces, sí, ¿tú efectivamente. crees, tú crees ahora mismo, porque yo me pongo, que esto pasará una vez de cada 70 millones, pero en el que el empresario tenga que despedir a la fuerza a una persona porque, mira, no da, la empresa no da, hay que despedir, hemos pasado una mala época. Y tienes una persona del colectivo y una persona hetero, quizás tengan menos lío o menos consecuencias graves despidiendo a la hetero. Es posible. Es posible, sí, pero yo voy Pero a... ahí nos vamos a, hombre, ahí ya nos vamos a otro tipo de despido, el despido económico, ¿no? El despido Sí. basado en Ujú. reestructuraciones de empresas, que son Mm, indemnizables. O sea, el disciplinario, que es el que está relacionado, las causas disciplinarias están relacionadas Sí. con el trabajador, ¿no? Has hecho mm, algo mal, lo suficientemente mal como para mm, justificar Ujú. tu salida de la empresa. Vale. Los despidos que tú comentas son los económicos, no los objetivos, ¿no? Sí. Reestructuro. Pues hombre, ahí el empresario tendrá que dar razones objetivas de por qué dijo a este otro. Yo, si queréis, os pongo encima de la mesa Ujú. bueno, casos que ya se nos han dado, de inspecciones de trabajo, de explícame por qué a este hombre le pagas más que a esta mujer. mm. Y el empresario dice, hostia, Que eso es... Que eso es, que ¿cómo, le es explico, cómo le explico yo claro, a la pero es que inspección? eso, Porque eso le pago forma más a parte... este que a esta. Eso Claro. Es que este negoció mejor y en definitiva sí, es que trabaja más que esta. sí, Y le sí, pago unos complementos que esta no se gana. Pero sí. es que a esta, a otra, le pago más que a este. Por la misma razón. Es decir, Claro. Mm. señores, que Sí, en la que es mayoría de que ocasiones hemos la perdido... gente toma decisiones en base a razones objetivas. Sí. Nada tienen que ver con... Hemos perdido un poco el sentido común aquí porque, por ejemplo, con la inclusión de este plan de igualdad, ¿no? De esta nueva reforma laboral, a mí es que me cuesta mucho explicarlo a una empresa que lo tiene que hacer obligatoriamente. Porque es que, ¿cómo le explicas? No, tienes que explicar las causas. Bueno, primero tienes que decir por qué, en el caso de que se dé, tienes a más hombres contratados que a mujeres. Explícame eso. Cuando ya me tienes esto explicado, explícame por qué a este trabajador en concreto le pagas más que a esta trabajadora en concreto. ¿En base a qué? ¿Cómo lo calculas? Lo que dice Víctor. Un poco hemos perdido el concepto de integración aplicando estas medidas que supuestamente son para integrar. Pero para mí el efecto que hacen son todo lo contrario. Claro, Efectivamente. porque luego, ¿cómo miras tú a una persona que ha sido contratada en tu empresa para rellenar un cupo que seguramente, si es para rellenar un Sí. cupo, esté menos cualificada que tú, que vaya a cobrar lo mismo que tú? Aunque tú no quieras demostrarlo, tu inconsciente te dice, no, esto así no funciona. Que eso es lo que hace que polaricemos a la sociedad indirectamente. Porque si yo estoy trabajando y formándome durante años para un puesto de trabajo y me llega una persona que no se ha esforzado lo mismo que yo, ni se ha preparado lo mismo que yo, para cobrar lo mismo, porque sí, porque ha salido una ley que dice que sí, esa persona que luego igual te haces su amigo y luego lo entiendes, pero de primeras dices, no puede ser, no puede ser. Entonces es lo que hablamos, que a veces con esta discriminación positiva acabas en discriminación directamente, porque de positivo no tiene nada. Sí. Si un empresario quiere sacar a su empresa adelante, le da igual que sea mujer, hombre, transespecie y lo que haga falta. Tú quieres lo mejor. Y estoy seguro, Víctor, si tú tienes un despacho de abogados y quieres ganar todos los juicios, si tienes que tener las 10 mejores mujeres abogadas, vas a tener. Evaluar en términos de productividad, efectivamente. Totalmente. Ya Nada está. que ver con el Totalmente. género. Eso Ya es. está. Entonces, ya no hay ningún impedimento. ¿Que lo subo atrás? Claro que sí. Ya no hay ningún impedimento para que la mujer se forme académicamente como le dé la gana.
ni los trans, ni los gays, ni las lesbianas. Nadie. Todos tenemos No las sé mismas si oportunidades ahora. esta semana o la pasada sancionaron a Vueling Ujú. por contratar a azafatas y azafatos con una altura mínima. Con altura mínima. Pues La claro, Unión Europea. Discriminatorio. Las razones de Vueling, a ver, tengamos claros, razones estéticas. ¿Qué narices? claro. Pero Pero sí como es verdad que empresa, dio alguna... ¿Qué problema? Sí, efectivamente, oye. pero como empresa, tú No, pero puedes. Vueling dio alguna razón, que es que hay algunos compartimentos en los aviones que están muy altos, Ujú. que una persona de menos de 1,70 no llega a esos compartimentos. Bueno, Bueno, Ah, lo defendieron buen así. argumento. en parte sí. En parte sí. Claro, pero ¿por qué También no hay puedes, la contra... pero ¿por qué no puedes poner el argumento de necesito que mis azafatos tengan un mínimo de estética que yo creo que es el adecuado? ¿Por qué no? Es que a Para la mí es. imagen que a lo mejor la Yo creo. marca quiere transmitir, por lo que sea. Igual que Claro, Abercrombie tuvo el problema en claro. su día. Pero que la discriminación aquí está siendo el sentido común, macho. Mm. Porque de verdad, que una empresa tenga ahora que fijarse en estas cosas cuando todos se supone que tenemos que tener la libertad en nuestra empresa para tomar este tipo de decisiones. No hay ningún problema. Mm. A mí nadie me va a decir, o sea, yo no voy a ir mal a casa por, joder, es que no me han contratado de modelo en Abercrombie. Claro. No, me alegro por el chaval o la chavala que esté en Abercrombie trabajando por su físico. Me alegro mucho. Has tenido mucha suerte de que Dios te haya puesto, te haya esculpido de esa forma. Y que encima te esté abriendo para el mundo laboral de esta forma. Pues yo, si no tengo si no estoy, tengo estas facciones o no tengo este físico, pues igual me tendré que meter al mundo laboral por otra forma. Y tendré que estudiar más o avisparme más o ser, ¿sabes Sí, lo que te bueno, digo? buscar otro trabajo Pero, que... exacto. Pero ¿en qué momento hemos pasado ya a lo que dice Víctor? No, Vueling denunciado por poner altura. Sancionado. Sancionado. No, sancionado. Sí, 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 Sancionado. sí. Claro, a mí es que tengo una incredulidad ahora mismo cuando te paras a pensar en todas estas cosas, que ya lo hablamos en un podcast, el tema de si realmente somos libres. Porque parece que no Yo, lo somos. yo ahí, Ni si me lo para estas permitís, cosas. sí. Bien. Pongo la objetividad en las tareas. Al final, si todo es objetivable. Sí. Entonces, a ver, Vueling o cualquier compañía, la altura es necesaria para... O sea, la altura tiene solamente fines estéticos, pues es necesaria para la realización de algún tipo de tarea. Ujú. Claro, eso me lleva a otra pregunta. Bueno, y yo seleccioné mi personal como me sale de las narices, ¿no? Ujú. Entonces, Ahí está. claro, tú ahora me obligas a contratar, o sea, ahora me dices que me multas por establecer con carácter general un mínimo de estatura, ¿no? Vale, bueno, pues yo ahora vale, pues no voy a establecerlo con carácter genérico, pero tengo perfecto derecho a seleccionar a mi personal. Ujú. Así que voy a seleccionar a mi personal sin que tu administración te entere y seleccionaré el personal, porque yo no he visto ningún azafato o azafata feo, es cierto. Es cierto. Y las personas menos agraciadas como yo tenemos derecho a trabajar en cualquier lado, pero claro, la empresa tiene derecho también a elegir Sí. a rostros y aspectos que tenga por conveniente, ¿no? Ujú. Sí. Totalmente. Pero ahora te voy al siguiente caso. Yo, ¿por qué, Víctor? ¿Por qué no puedo trabajar contigo? ¿Qué pasa? ¿Discriminas a los que tienen la carrera de Derecho sobre los que no? Claro, discriminas. ¿Por qué no Para trabajar conmigo contratas? tienes que aprender, tienes que saber hacer unas tareas, si Ahí sabes hacer está. esas Voy, tareas. voy a algo más. ¿Por qué dentro de abogados tú quieres trabajar con el mejor y no con o uno que pierda más casos? ¿Me estás discriminando según mi éxito en el trabajo? Vamos, es que yo lo veo así. Yo igual veo la preparación académica que el físico. Tu buena preparación académica te va a llevar a las metas. Y un buen físico te va a abrir las puertas en trabajos donde piden el físico. No creo que para azafato te pidan la carrera de Derecho y ni un máster. No creo, vamos. Al menos de momento no. Se necesitan otras cosas. Idioma. Claro. Por ejemplo, también te puede venir un tío de 1,90, un nórdico, vamos, un ángel de Victor's Secret. Te puede venir quien tú quieras, que si no tienes idiomas, tampoco vas a entrar. ¿Discriminas a la gente que no habla idioma? No.
Tú al final pues tienes un modelo o un prototipo que tú quieres para tu empresa. Sí. Perfil, claro. Claro. Y ese perfil tiene que cumplir una serie de parámetros. Exacto, sí. Y cuando Eso los discriminatorios, Sí, aparte que si hablamos del sector privado, quiero decir, hay una cierta libertad en el sector, si no, pues que se dediquen al sector público, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de que haya una empresa que requiera o que necesite trabajadores cuya estética sea más bonita, que la belleza al final es subjetiva, que otra, por ejemplo, pues bueno, que si no hay oferta para trabajadores en esa empresa en concreto, pero sí que hay mucha demanda, pues que creen otra empresa que sea competencia, que contrate trabajadores feos y veremos a ver qué pasa con la demanda, ¿no? Es un poco, si no es que el sector privado no es libre. Un poco Y te iba a así preguntar al esto, es final. verdad, Víctor. Ahora mismo, que no está vigente, pero ¿se podría crear alguna ley que te obligara a tener una persona del colectivo LGTBIQ+ en tu puesto de trabajo? A empresas, por ejemplo, de más de 50 empleados. a nivel privado no. A nivel privado no hay Bueno, a ninguna ver, se ley. podría Ahora no, crear. pero se Cuidado, creará, se podría seguro. Me crear. refiero En a que mayoría parlamentaria se puede crear lo que... Sí. Pero bueno, hay un marco jurídico. Es decir, eso es anticonstitucional. pero Hay unos principios de sería organización del posible. trabajo y de la empresa también. Entonces, en el sector público entiendo que sí, en el sector privado no. Pero si ahora es obligatorio el plan de igualdad, por ejemplo, yo no veo muy descabellado que dentro de 5 años. Es obligatorio, no, pero estas a ver, pero estas políticas no se hacen vía imposición, se hacen vía subvención. Ujú. Si contratas Sí. a dos, Claro. tal, si contratas a mujeres de más de 45 años, tal, o víctimas de tal, otros ejemplos, si me pones tienda, si me pones el cartel en valenciano, toma. Sí. El ¿Y cartel podría te ser lo lo pago yo. contrario? ¿Podría haber, Vale, en vez de subvención, penalización económica? no veo difícil. Muy bien. Muy bien. Para que hubiera penalización, Ujú. tendría que demostrarse que la empresa ha discriminado activamente. O ha No, difundido informaciones, me ha refiero al punto. difundido opiniones discriminatorias, por ejemplo. Pero Claro, porque solo ahora eso, mismo, Pablo, ¿cuál es el castigo de la ley del plan de igualdad por no cumplirlo? Pues son Hay una varias. son varias, sí. multa. A Entonces, ver, claro, podría Las haber algo sanciones irán parecido. desde los... depende, claro. Depende del número de trabajadores, pues, de la diferencia, ¿no? De porcentaje respecto a hombres y mujeres. No sé, me imagino. La verdad es que no sé los baremos, pero irán por ahí los tiros. Las sanciones van desde los 1.000 hasta los Ujú. 100.000 euros, vaya. Sí. Dependiendo, pues, como bien dice Pablo, de muchos parámetros. Al final de la gravedad de la infracción. Al final de la gravedad de la infracción. Oye, tengo Claro. una Ahora, tengo una pregunta fundamental acerca de bueno, no de la norma, o quizás sí, un poco relacionada, pero o sea, la norma es libre o da cierta libertad a las personas que se sientan de una manera, pero sean de otra, ¿no? Biológicamente hablando. O sea, ¿no os parecería lógico o más lógico que si las personas se sienten de una manera, tendrían la obligación, entre comillas, o sería un mecanismo de control, como ha dicho antes Víctor, el hecho de hormonación obligatoria? ¿O creéis que es compatible el hecho de que una persona se sienta de una... O sea, perdón, compatible no, sino justificación suficiente sentir para ser? ¿Es justificación suficiente para vosotros? Es una opinión ya que no tiene que ver con la norma. Mm. O sea, quiero decir, un hombre se siente mujer y ya está. Y es mujer, por sentirse. O realmente para ser mujer tendría que hormonarse, quizá operarse. teletránsito, sí, se llama. ¿Qué opináis? Víctor, adelante. Es que a mí Pues hombre, yo ahí pongo el foco en la ciencia y en la salud de las personas. Si esos tratamientos hormonales tienen, aunque sea una pequeña contraindicación, pues a la persona no le puedes obligar, ¿no? A hormonarse.
Y si... La máxima que tú planteas, Pablo, Mm, pues es una. Es que ese argumento, ese punto, ya solamente nos da para un debate de 8 horas, sí, o sí, sea, sí. no es coherente. Y en parte, oye, en parte, pues tiene su razón de ser. Es coherente, ¿no? Oye, vamos a ser coherentes. La Claro. persona que se sienta, pues externamente tendrá Ujú, que ujú, acompañar a esa sensación. ujú. Pero Ser cierto es consecuente. que ya hablamos de tratamiento. Luego, ¿qué queréis que os diga? Yo también pienso y me parece respetuoso y creo que está dentro de los mínimos estándares de respeto a la individualidad de las personas, ¿no? Oye, tú Ujú. siéntete como quieras y luego con tu cuerpo también Exacto. haz, haz Eso, lo que tú, haz lo que tú sí. consideres, ¿no? Ujú. Haz lo que tú consideres. Yo totalmente a Claro. favor de eso también. Pero sí que curioso, o sea, mezclando ciencia y política ya me parecería un poco extraño el hecho de sentirme y no hormonarme. Mm, no sé, no lo entiendo, ¿eh? Y esto me surgió debatiendo con una persona que apoyaba también radicalmente a este colectivo, ¿no? Y a ver, me abrió los ojos en cierto sentido porque me dio a entender cosas que yo, por ejemplo, nunca me había planteado, pero es que al final hay una cosa de la que no me salgo, es que la biología y la ciencia, eso sí que no es alterable, por así decirlo, y el sentimentalismo de las personas y el juicio sí que es totalmente subjetivo, con lo cual a mí ahí ya me desconcierta mucho. Claro, bueno, no hace mucho, muchos colectivos feministas no están nada a favor de esta norma. Mm, mm, Parten de lo que tú estás comentando, Pablo, parten de, bueno, oye, nosotras nacemos con una realidad biológica ujú, que nos hace más vulnerables en algunos aspectos ujú, de nuestra vida, en ujú, aspectos vitales. ujú, Y esa realidad biológica, pues un hombre no la tiene, por ujú. mucho que quiera Por mucho que quieran exponerse como igualarnos. mujer, ¿no? Ujú, Sienta mujer y exponerse como mujer, ¿no? ujú, Bueno, esto no fue la semana pasada o la anterior. Ahí nuestra querida ministra de Igualdad, para mí lo hizo bien. Pocas veces que a la chica la he ¿Qué puedes visto decir eso? Sí. responder adecuadamente. La chica puso el foco en los derechos, ¿no? Los derechos y en la ausencia de la igualdad de trato y demás, ¿no? Y aquí pues tenemos que proteger a todos y tal. Bueno, estoy en parte de acuerdo, pero, Ujú, pero sí que es verdad que la realidad biológica no la podemos obviar, es la que es. claro, Y todos nacemos con lo que nacemos. A claro. partir de ahí, no creo que la tecnología nos dé todavía para Ya. garantizar un tratamiento hormonal o quirúrgico Mm, sin ningún riesgo, efecto mm, secundario, contraindicación mm, y obligar a una persona que se sienta mm, del sexo contrario a claro. someterse a esos tratamientos en este momento. Más adelante ya veremos, Mm. porque esto Es que corre que vuela. Vaya, eso la me lleva a ciencia otra también corre. pregunta. Si sentirse es suficiente, o sea, si sentir es suficiente, si yo me siento una persona de 75 años, que es un argumento que dio una persona pública de Estados Unidos, Ben Shapiro, que es totalmente radical digamos, a este colectivo, opuestamente. Tampoco me pareció nada descabellado ese argumento. O sea, me puedo sentir Mm, que tengo 75 años y de hecho a veces me claro. siento mayor, Aquí, pero aquí puntualizo porque Ben Safiro no está en contra del colectivo, pero bueno, cierto, sí cierto. está en contra Mm, de que este colectivo te obligue a verles como ellos quieren, exacto, eso sí, eso es cierto. ¿vale? Él dice, por supuesto, hay personas trans, Ujú, hay personas que son hombres, se consideran mujeres y tienen todo el derecho, los mismos derechos que yo. Lo que tú no me puedes imponer es que yo te vea como tú te sientes. sí. Ben Safir lo que dice es, yo te veo como lo que tú has nacido, Ujú, ¿vale? Pero tú a mí no me puedes obligar a llamarte como Señor, mujer. sí, señora, exacto. Exacto, no me lo puedes imponer, Ujú, ¿vale? Que yo estoy muy en ese barco de Ben Safiro y lo entiendo, porque empiezas con una pequeña imposición, pero ¿dónde acabas? ujú, ¿Vale? Tú puedes sentirte como tú quieras, te voy a respetar. Yo no he faltado en mi vida el respeto. Y Pablo me conoce. ujú, No he tenido ninguna discusión, no he tenido nunca ningún problema. ujú, Pero ni este colectivo ni ninguno me puede imponer la forma que yo tenga de verte. Que ahí es donde está el problema. ujú. Tú no puedes coartarme mi libertad ni mi forma de ver el mundo porque tú te vayas a ofender.
Porque Sí. son estas pequeñas ofensas las que yo creo que hacen más mal que bien al colectivo, Ujú. ¿vale? Que yo te llame hombre no puede ser motivo para que te suicides o caigas en depresión. Si caes en depresión porque yo te digo que eres hombre o te saludo como señor, creo que tienes un problema. Pero el mismo problema que si a mí por la calle me viene una persona y me dice señora, yo tuviera si caigo en depresión o tengo ganas de suicidarme por este motivo. Yo tendría un problema o de autoestima o de... No, sobre todo de seguridad o de... Sí, Sí, yo creo que tendría un problema mental si algo así, si una frase, si una palabra me hiciera pensar en quitarme la vida. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado sobre todo con esto. Yo voy a respetar, creo que todos los tres que estamos aquí, vamos a respetar el 100% de personas, porque todos merecemos los mismos derechos. No hay ni un solo motivo para tratarlos diferente. Todos somos iguales. Pero, igual que yo no te impongo cosas, no me las impongas a mí. Yo a ti no te voy a pedir que me veas como una persona de 70 años. El ejemplo que has puesto tú. No te lo voy a pedir. Pero si yo te veo de una forma, tampoco me la impongas a mí. Y tampoco creo que son necesarias, porque hablamos de la necesidad de la ley, de crear leyes para esto. ¿Vale? Porque las pieles finas y las ofensas creo que nos van a hacer, y sobre todo a este colectivo, más mal que bien. No sé cómo lo veis esto. Pues hombre, bueno, a mí personalmente, la persona que tenga delante, Sí. ya llegado a esta edad, ya tengo una edad, bueno, soy algo más mayor que vosotros. Si yo tengo delante a Paco y quiere que lo llame Lucy, pues lo llamaré Lucy. Pues lo llamo ¿Entiéndeme? Lucy, sí. Porque no me cuesta. Exacto. Porque, ¿sabes? Y porque Paco tiene derecho a que lo llamen Lucy. Y para mí tiene derecho a que los demás lo llamemos Lucy. Sí. Entonces, a partir de ahí, no he escuchado a Ben Shapiro. Cierto es que Pablo ayer o antes de ayer me lo mencionó, pero no he tenido el gusto de escucharlo. No sé dónde pone el foco. No sé qué quiere decir exactamente con el hecho de que a él no le gusta que se le obligue no sé, a aceptar, a tratar pues a este colectivo o a cualquier otro. No lo sé. Pero, pues hombre, desde luego, para mí entra dentro del respeto, vaya, de la esfera del respeto, pues una persona ya con cierta edad se puede llamar como quiera, ¿no? Sí. No es esclavo del nombre que le pusieron sus padres, por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí. A ver, y me parece lícito que esa persona pida que lo llamen. No sé si podéis un poco ampliar el razonamiento de Ben Shapiro en el sentido de, bueno, pues esto, ¿qué quiere decir con el hecho de que a él no se le puede obligar a qué? No, porque él realmente lo que estaba diciendo Pablo de biología y la ciencia son prácticamente los que están demostrados, son axiomas. Sí, No cabe duda, ¿vale? sí. Entonces, lo que dice él, lo que propone es un hombre de nacimiento y una mujer es una mujer de nacimiento. Tú a mí Vale. no me vas a cambiar. Biológicamente hablando. Exacto, biológicamente hablando. Sí, No vas a venir a vale. cambiarme la ciencia, porque tú te sientas de una forma. No vas a querer Ya. cambiar la ciencia porque a ti te va a hacer sentir mejor. Y Sí, por bueno, a tanto ver, yo te seguiré llamando señor o señora en función No, de... el nombre sí, no. No, No, si me pides que te llame Mari, te voy a llamar Mari. Pero que eso no va a cambiar lo que eres. que hay hombres la y mujeres. realidad biológicamente. biológica con la que nacemos todos. Sí, Exacto. Exacto. ¿Vale? Entonces lo que defiende es eso. Él sí que lo respeta, él tiene, pero no quiere esta imposición de no, la ciencia no vale. Ben Shapiro está en el mismo lado que las muchas organizaciones colectivas feministas que hay en este país, por ejemplo, Claro. que le niegan a los trans esa realidad biológica, bueno, esa biología porque no nacieron de esa manera. Cierto es que los colectivos de aquí ponen el foco pues eso, en yo nací mujer y soy vulnerable y se me ha tratado con inferioridad con respecto al hombre y Claro. no va a llegar ahora un hombre a quitarme esa, Ya. de algún modo, esa vulnerabilidad, esa exclusividad, esa distinción por la que estamos luchando, esa desigualdad por la que estamos luchando. O sea, tú no eres igual que yo.
Y, Claro. pues hombre, en parte tienes razón. Visto así, Ben Shapiro, claro, también tiene razón, efectivamente. Sí, sí. Claro. Pero, bueno, para mí no es tanto realidades biológicas, sino al final respetar la identidad de las Total, sí. personas. No hace falta, como bien dices, Víctor, una norma que nos lo recuerde. Exacto. Es más, esto se debe de enseñar en casa. ¿No os parece? Total. Tenemos Sí, que sí, mandar sí. a los niños al colegio Yo a os que les digo, enseñen a tratar con respeto a los demás. yo os digo una O cosa. sea, Yo yo como padre siempre tengo. me siento agredido, ¿eh? Exacto. Claro. Sí, sí, Me sí. siento vilipendiado, cuidado, ¿eh? Totalmente. Pero para mí, no sé si opináis igual, para mí esto no es un problema de educación de colegio. Es un niño, tú le dices no toque la plancha porque quema, y él va a seguir queriendo tocarla hasta que se quema. ¿Vale? Por mucho que te digan tus padres, hasta que no te pase en la vida real, no vas a aprender. Y para mí es muy importante, porque a mí, cuando me he dado cuenta de que todos somos iguales, ha sido cuando he conocido de verdad a gente de los colectivos, o no he sido racista cuando he conocido a gente de otras razas, y ves que estás con ellos y convives y dices, coño, si es que todos somos iguales. Es que no puedo distinguir. Si yo me tapo los ojos y hablo con una persona, yo no Sí. puedo distinguir. ¿Vale? Entonces, más que la educación para mí es el vivirlo. Pero para mí, por eso es súper peligroso la de meterte en las aulas y polarizar. La educación tiene que ser la misma y tú, conforme, como estábamos viendo antes, al final todos evolucionamos y todo evoluciona. Si es que poco a poco vamos a llegar hasta el punto de que estaremos todos como tenemos que estar. Y creo que con esta polarización lo que se consigue es más discriminación de la que hay ahora mismo y el efecto contrario. Estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Y yo, bueno, ya he tenido ocasión de conocer unos cuantos casos de chavalas, 10, 11, 12 años, que tienen posicionamientos muy parecidos a estos, que han ido a colegios, van a colegios donde sí que se explica ampliamente este tipo de cosas. Mis hijas no van a un colegio de este tipo, no, sí que reciben educación sexual y demás, pero no tiene la línea, este colegio no tiene la línea educativa que otros, con una línea, pues eso, con una cantidad de horas y de contenidos mucho más amplia. Y sí que he tenido la ocasión de comprobar que, no puedo generalizar, pero sí que he tenido la ocasión de comprobar que muchos niños, al final, se van en esos razonamientos. ¿Esto qué significa? Pues que parece que este tipo de educación tampoco funciona. Es decir, el mensaje no está llegando adecuadamente. Porque ya os digo, me he encontrado a unos cuantos críos que dicen, es que yo no es lo que es. Uno es lo que es. Entonces, claro, piensas eso, ¿no? Y dices, hostia, pues se supone que este niño debería ser uno de los estandartes, ¿no? De la actual concienciación social sobre todo esto. Y resulta que está consiguiendo el efecto contrario, ¿no? Ya. Qué curioso. Hey. Qué curioso. Claro, en mi caso, por ejemplo, yo fui a un colegio de monjas, un colegio católico, y yo no creo en Dios, por mucho que rezaba todos los días y por mucho que iba a capilla y por mucho que leía, porque no he tenido, primero no me entraba en la cabeza, ¿vale? Primero no creía en ello y después yo no he tenido ninguna experiencia que me haya dicho que puedo creer, que hay mucha gente que sí. Pero por eso para mí la teoría no es lo necesario. Para mí no te va a hacer nada. Y mi miedo, que a lo mejor antes no he expresado mal, es que con estos mensajes no solo se polarice, sino que hemos visto que hay mensajes bastante extremos. O sea, si a mí el día de mañana viene mi hijo y me dice, es que tú eres un privilegiado porque eres heterosexual, yo diría, hostia. Una persona que está creciendo con ese mensaje, que le cale o no. O al Que le cale o contrario, no. totalmente otro. Claro, otro tema, y aquí nos vamos a. Cierto que este no es el objeto no es la norma objeto de debate, pero bueno, nos vamos a ver si es sí. Más de un progenitor ahí preocupado, ¿eh? Y progenitora, que tiene hijos. Hostia, ¿qué les digo yo a mis hijos? Sí, no. Que pidan permiso, confirmación, que reciban un WhatsApp. Hey. Cuidado, ¿eh? Sí. No, mucho cuidado, claro, por supuesto. O sea, se puede dar el caso y, joder, es que preocupante, la verdad. Y si me permitís otra puntualización breve de esa norma del sí es sí, lo que dicen, macho, todos los juristas, pero si eso ya estaba, si el consentimiento ya estaba, pero ¿cómo no iba a estar contemplado el consentimiento? ¿Tenéis que llegar ahora al 2023 a hablarnos del consentimiento? La base es la misma. La base es la misma. Estas leyes como altavoz está muy bien, pero realmente
¿vale? Y tú que eres abogado lo puedes decir, la base ya estaba en la Constitución. Ya vivíamos con estas normas. Mm. Y yo al menos no me siento ni más ni menos tolerante a partir de esta ley. Y la ley, mira, en parte la ley del sí lo que hace es unificar dos tipos penales, la violación y la agresión sexual, ¿no? La violación, Sí. ¿qué diferencia hay? En una violación hay penetración. En una agresión sexual no. Evidentemente, bueno, corregirme, Claro. estaríamos de acuerdo, no se castiga igual, ¿verdad? No se puede castigar igual pues un tocamiento Exacto. que una penetración forzada. Exacto, sí, no. Para ¿Por qué nada. unifican los tipos penales si no es lo mismo? No estamos hablando de lo mismo. Y ambos tipos penales ya, evidentemente, hablaban de hacerlo en contra de la voluntad de la... Evidentemente. Pues Exacto. claro que el consentimiento estaba ahí. Ahora, ¿qué quieres convertir el consentimiento? ¿En algo expreso? Bueno, aquí ya Pues- todos los tertulianos aquí tenemos una edad. Ya sabemos de qué va esto. Exacto, sí. No, son leyes que se han construido. ¿Cómo con se la consiente normalmente? subjetividad. ¿Con verbalizando o con Exacto. lenguaje corporal? Más que Exacto. verbal. Va, Sí. va. Sí. ¿Por qué peligro hay en legislar leyes que se basan en la subjetividad de las personas? ¿Cómo demuestras tú que sí que querías o que no querías? ¿Cómo demuestras tú que te sientes o no te sientes? ¿Vale? Es como hemos empezado las lagunas de estas leyes que están haciendo rápidamente, ¿no? Y que sí que eran, bueno, Pues algunas hombre. cosas necesarias, pero eran del todo necesarias volver a replicar o poner el altavoz en algo que ya había. Bueno, pues Pues yo creo- hemos debatido largo y Sí. tendido sobre esto y ya creo que la conclusión la tenemos bastante clara, al menos los tres. Ujú. Y esperamos que la gente que nos está viendo, acuerdo o desacuerdo, que le haya hecho pensar y hayamos abierto un poco, no los ojos, pero quizás otro punto de vista. Sí. Y al final es de lo que se trata, de que la gente Es la tenga idea. sí, muchas ideas en la cabeza, todos los puntos de vista y que ellos ya decidan. Cada uno tiene su opinión al final, pero bueno. Sí. Muy Y bien. si me permitís, animemos a los lectores a que se lean la norma, si no la norma Total, entera. sí. Pues, un resumen de la misma, Ujú. el saber no ocupa lugar, incluso un leve vistazo a los programas políticos de los partidos cuando llegue el momento de votar. Exacto. También. Exacto. Que luego, si bien es cierto que de los programas a la realidad hay tres mundos en medio. Es cierto. Pero bueno, Es cierto. Eso es. pero sí. Es- Ese es el principal tienes toda la problema. razón. Sí. Es cierto. Pues nada, chicos, yo creo que por hoy ya hemos tenido bastante. Hemos sacado argumentos, preguntas. Vendremos respuestas. más porque la sociedad y el gobierno y los que vengan, si es que cambian, no dejarán de sorprender y seguramente hayan 1001 novedades más en las semanas siguientes, así que si volvemos a hablar con Víctor, que no sorprenda. Sí, a por nuestros- supuesto. Encantado de estar con Cuando vosotros quiera. y muchísimas gracias A por ti. permitirme participar en esto. Gracias por A venir. ti. Que vaya muy bien. Un abrazo.